Muy bien, en el siguiente podcast vamos a estar hablando sobre el uso de herramientas terapéuticas naturales que van a complementar el cambio de estilo de vida y alimentación y el posible uso de plantas medicinales o fitofármacos desde un modelo, un enfoque de la naturopatía. Recordemos que la naturopatía es un enfoque de salud que promueve, restituye la salud utilizando recursos de la naturaleza. En particular, haciendo cambios profundos de estilo de vida y alimentación. Por lo tanto, hay que realizar, como hemos venido diciendo en los cursos, un diagnóstico integral que no es solamente el diagnóstico alopático de la medicina convencional, sino que tiene que haber un diagnóstico que observe cómo está el equilibrio intraorgánico. Dependiendo de cada enfoque de salud hay distintos tipos de diagnóstico. En la naturopatía trabajamos con el diagnóstico de macrofunciones, que observa al organismo como un todo integrado sin separarlos en órganos y sistemas, ni separando al individuo de su entorno natural, de su entorno ambiental y de su entorno social. Recordemos entonces que eran 4 grandes macrofunciones, después eso va a especificidades, pero recordemos por lo menos las 4 macrofunciones. Tenemos que estar pendientes de cómo eliminamos, cómo el organismo, cada individuo, elimina sustancias y desechos metabólicos y desechos y toxinas que se producen en el organismo, que se generan producto del metabolismo, del día a día y también de las emociones. Por otro lado está la macrofunción de la asimilación. Tenemos que estar observando cómo se están asimilando los nutrientes que provienen, por supuesto, de la respiración, también de la piel, del sistema digestivo, ¿sí? Y por supuesto, donde hay problemas de eliminación por todo el tema intestinal, hay problemas de asimilación de nutrientes. Por otra parte, tenemos otras 2 grandes macrofunciones que son las que tienen que ver con lo que ingresa desde un punto de vista mucho más sutil, lo que le llamamos los estímulos. ¿Qué estímulos del ambiente, tanto posibles agentes de contaminación auditiva, del aire, del agua, productos químicos, pero también aquellos factores positivos que esté inmerso el individuo y la comunidad y la sociedad, como parques, bosques, un ambiente ordenado, higiénico, etc. Y por supuesto la otra gran macrofunción es la eliminación, la respuesta, ¿sí? Es decir, tenemos el estímulo y cómo está respondiendo el cuerpo, que es lo que nos va a respuesta, ¿sí? Es decir, tenemos el estímulo y cómo está respondiendo el cuerpo, que es lo que nos va a evidenciar, por ejemplo, bueno, hay insomnio, o hay problemas de concebir el sueño, o hay mucho inestabilidad emocional, entre otros elementos, bueno, también, por ejemplo, que se pueden evidenciar en síntomas de la piel, entre otros. Esas 4 grandes macrofunciones también están incorporadas adentro con distintos elementos relacionados a la circulación, la respiración, entre otros procesos. Muy bien, teniendo claro eso y evidenciando cómo está el organismo de la persona, lo que nosotros llamamos asientes, pasamos a hacer cambios de estilo de vida y alimentación, procurando potenciar lo que el organismo hace de manera natural cotidianamente, que son esas 4 macrofunciones, y en particular la eliminación de sustancias tóxicas y la nutrición. Obviamente, también habría que trabajar en el momento en que empezamos a ayudar al organismo a desintoxicarse. También hay procesos como desinflamar, ¿sí? Hay procesos además como nutrir adecuadamente, como ayudar a reparar o a aliviar algún síntoma agudo que presente la persona, el asiente o la asiente. Ahí entonces ya entramos pues a lo que son los recursos terapéuticos de la naturaleza. Un recurso terapéutico maravilloso de la naturaleza es el sol. A través del sol nosotros podemos estimular
la producción de vitamina D del cuerpo, y esta vitamina D va a ser fundamental, por ejemplo, para fortalecer huesos. Va a fortalecer también el sistema inmunológico. Es decir, que a través de los baños de sol, que también son llamados helioterapia, nosotros potenciamos elementos de la macrofunción asimilación. Pero también podemos observar cómo potenciamos elementos de eliminación, porque a través de las tomas de sol el cuerpo suda, ¿sí? Se genera sudoración y cuando transpiramos y sudamos eliminamos sustancias tóxicas, desechos metabólicos. Y recordemos que, por ejemplo, en todas las enfermedades crónicas no transmisibles, que son las primeras causas de mortalidad y morbilidad, se encuentra un organismo intoxicado que se ha visto superado por la cantidad de toxinas que hay presentes en el cuerpo frente a su capacidad de desintoxicación natural. Por lo tanto, haríamos lo que llamaba el doctor Leza de Tacharán, un pionero naturópata chileno, le llamaba el lavado de sangre, ¿sí? Y el lavado de sangre era estimular que la sangre, entre comillas, después ahora hablamos de la linfa, es decir, todo el sistema, recordemos que somos entre 60 y 70% agua, que se satura la linfa, el sistema circulatorio se satura de toxinas. Nosotros podemos potenciar la capacidad de eliminación de toxinas a través de, por ejemplo, la sudoración. Y obviamente tomando sol es una gran forma, entonces ahí ya estaríamos ayudando a desintoxicar el organismo, pero también a nutrirlo bien, a fortalecer el sistema inmunológico, a fortalecer huesos. Fíjense que esto es importante, porque efectivamente no hay diferencia entre la asimilación y la eliminación, por ejemplo, estas dos macrofunciones. Es decir, desde nuestra mirada, todo lo que hagamos en un sistema, o un proceso, o en un conjunto de procesos como la macrofunción eliminación, va a ayudar y va a potenciar todos los otros sistemas y órganos. El cuerpo funciona como un todo y esa es la gran potencialidad de la naturopatía y de estos enfoques de salud natural. Otro recurso extraordinario es la hidroterapia o el uso terapéutico del agua. El uso terapéutico del agua también es extraordinario, ya que el agua es uno de los recursos abundantes, pero además con mayor potencial, y que su funcionamiento es extraordinariamente sencillo. Por ejemplo, tenemos los baños de asiento. Es colocar una ponchera lo suficientemente grande donde podamos sentarnos, ¿sí? Y que quede sumergido desde el ombligo y todo lo que es el vientre. Las piernas quedan afuera de la ponchera. El efecto es muy sencillo. Es una agua a temperatura ambiente. Esta agua a temperatura ambiente está, digamos, a unos 15, 20 grados centígrados. El cuerpo humano está a unos 36, 36.5 grados centígrados. Esa diferencia térmica hace que el organismo evite que reduzca la temperatura corporal, que está en la parte sumergida, que básicamente estamos hablando de intestinos, aparato reproductor, y ese cambio corporal de temperatura corporal hace que tenga que quemar toxinas, ¿sí? Literalmente, el organismo quema toxinas para no reducir la temperatura, porque mantiene el ejercicio de la homeostasis en mantener el organismo a 36, 36.5 grados centígrados. A su vez, eso va a generar una serie de estímulos en el sistema intestinal, en los intestinos, entonces va a ayudar a eliminar, va a ayudar a regular el sistema gastrointestinal. Pero también hay una estimulación en el sistema endocrino, ya que las glándulas suprarrenales se ven también afectadas y estimuladas de manera positiva. Asimismo, la base nerviosa que encontramos en la cadera también se estimula por el cambio térmico. Este baño de asiento se hace alrededor de 30 minutos a 45 minutos. Ese es el estándar. Hay otros que utilizan aguas mucho más frías. Pero también podemos utilizar además aguas que han sido tratadas con plantas. Por ejemplo, si hay hemorroides o infección vaginal, se pueden utilizar plantas extraordinarias como el neem o el yantén. También inclusive se pueden utilizar frutos como el quimbombo licuado, que libera una sustancia mucilaginosa parecida a la sábila. También podemos utilizar sábila licuada. Es decir, hay muchos recursos disponibles que podemos utilizar para, por ejemplo, contrarrestar infecciones vaginales o problemas de hemorroides, entre otros elementos.
Olvidaba decir algo importante sobre el baño de sol. El baño de sol usualmente tiene que hacerse, sobre todo en los países tropicales, con mucho cuidado antes de las 10 de la mañana o después de las 2, 3 de la tarde para evitar quemaduras, ¿sí? Y además se tiene que realizar de manera pues que evite, por ejemplo, dolores de cabeza, insolación, por ejemplo, colocándose en la cabeza un trapo húmedo fresco. Además, por un periodo de tiempo corto, por ejemplo, colocarse 10 a 15 minutos boca arriba, después 10 a 15 minutos boca abajo, luego echarse un baño de agua fresca y puede, si quiere, repetir el ciclo. Eso se puede hacer 2, 3 veces a la semana y un extraordinario ejercicio. También se puede asolear solo una parte del cuerpo, la parte afectada del organismo, ¿sí? Por ejemplo, si en los riñones podemos tomar sol en la parte baja de la espalda, o si estamos hablando de los pulmones, podemos tomar sol en el pecho y en la parte alta de la espalda. Es decir, que tenemos grandes recursos. También, si queremos desinflamar, por ejemplo, una rodilla que está inflamada, golpeada en tratamiento, podemos tomar el sol en la zona afectada y pues inclusive podemos utilizar telas de colores que van a generar que los rayos solares cambien su frecuencia de onda. Por ejemplo, cuando queremos desinflamar rodillas, podemos tomar sol en la rodilla con una tela roja, ya que estos rayos de color rojo van a potenciar la capacidad de regeneración y desinflamación de la articulación que ha sido afectada. El baño de asiento también tiene contraindicaciones. Por ejemplo, si una mujer está menstruando, evidentemente no es recomendable hacer el baño de asiento. Si hay malestar general o mucho frío, dependiendo también de los lugares donde estemos, donde habitemos y las horas. Es interesante lo que nos explica el doctor Keshava Abad en varios de sus libros, como el caso de El sentido de la vida, en donde plantea que el baño de asiento se realice antes del amanecer, ya que hay un cambio de iones y se genera una mayor potencialidad en los efectos terapéuticos antes del amanecer, ya que el sol hace cambiar los iones del agua. ¿Sí? Y es importante recordar que dentro de los iones la ionización también afecta al organismo. Nosotros debemos tener una carga de iones negativos en el cuerpo que son modificados por la vida moderna, el uso de aparatos electromagnéticos, televisión, aires acondicionados, todo el aparataje eléctrico que hay en las ciudades. Eso también nos afecta de manera invisible, generando estrés, insomnio, desequilibrio interorgánico y eso aúna a la inflamación. Otra herramienta extraordinaria que tenemos es el enraizamiento, grounding o earthing, que es hacer contacto directo con el suelo. Eso se puede hacer caminando descalzo en la grama, en el bosque, en el parque, en la casa, ¿sí? Evitando ciertos calzados o de estar demasiado aislado de la tierra. Como ocurre con los aparatos electromagnéticos, el ser humano, igual que los aparatos, se cargan de energía y muchas veces hay una excedente de energía que, como hacen en los aparatos electromagnéticos, se libera a través de un tercer cable que le llaman el cable a tierra, permitiendo que se equilibre nuevamente la carga de iones del aparato. Lo mismo ocurre con los seres humanos y ya se está estudiando ampliamente en países como Estados Unidos el efecto que tiene esa incapacidad del organismo de liberar, de equilibrar esa energía. Entonces una práctica extraordinaria en el mundo moderno es caminar descalzo en ambientes naturales. Inclusive ya se están haciendo deportes como caminatas en la montaña descalzo, ¿sí? Extraordinario. Otra herramienta extraordinaria que tenemos son los baños de arcilla o geoterapia. Los baños de arcilla o geoterapia son también un excelente recurso para ayudar al organismo a desintoxicarse a través de la piel, de nutrirse a través de la piel y también tiene enormes potencialidades como desinflamante. Así que la arcilla
Usualmente hay varios tipos, se consiguen por ejemplo rojas o unas más blancas, eso va a cambiar sus concentraciones de minerales. Se adquieren en polvo, pero si está en campo se puede utilizar y procesar directamente el campo, que bueno, es poniéndola al sol, después tamizándola, dejándola muy fina, y esa es la que luego, ese polvo se va a humedecer para crear una pasta o un barro. Y ese barro se puede untar en todo el organismo. Eso es utilizado no solamente por la naturopatía, sino que se hace entonces una pasta con esa arcilla que ya ha sido previamente tratada. Es importante entonces, si es directamente en el campo, como dijimos, ponerla al sol, porque eso ayuda también a eliminar microorganismos que pueden estar presentes. Se hace una pasta, esa pasta puede ser solo con agua o agua con algunas plantas, por ejemplo, la decocción de las hojas de mango o la decocción de, el agua con el cristal de sábila licuado o el agua de la decocción de las hojas del árnica, ¿sí? O titonia, árnica, el que le llamamos en Venezuela árnica, pero también flor amarilla o titonia en otros países, que no es la árnica europea ni la árnica de los países fríos, que tiene potencialidades desinflamantes, igual en el caso de la hoja de mango, o por ejemplo en el caso del cristal de sábila, tiene muchas propiedades como nutritivas, o sea, nutricionales por la piel, o cicatrizantes, desinflamantes, etc. Untamos la arcilla, la pasta de la arcilla, puede ser en todo el cuerpo, si es un ejercicio como le llamamos, según Leseta Charán, de lavado de sangre. Colocamos la arcilla desde el cogote hasta los pies y en la medida que se va secando, se sigue humedeciendo. Esto va a permitir ayudar al cuerpo a eliminar una gran cantidad de sustancias tóxicas por todo el cuerpo. Es el lavado llamado lavado de sangre o linfa, el llamado de sangre de Leseta Charán, pero con herramientas como la geoterapia. Bien, se mantiene también por unos 30 minutos a 45 minutos. Aparte de ayudar a eliminar sustancias tóxicas a través de la piel, es decir, la arcilla absorbe muchas de las toxinas que están presentes en la piel, también el efecto térmico genera que el organismo, digamos, queme toxinas. Pero así también como el baño de sol, el baño de agua, el baño de asiento, el uso del agua de esta forma, y los baños de arcilla o geoterapia van a estimular la circulación sanguínea, lo cual es excelente, ya que a través de la circulación desintoxicamos el organismo, pero también lo nutrimos. Es un elemento fundamental y por supuesto ayuda al sistema cardiovascular. Es decir, que fíjense que estas herramientas tienen múltiples funciones, ¿sí? Pueden ser utilizadas inclusive de manera cotidiana para prevenir y para embellecer, tienen múltiples funciones, ¿sí? La arcilla también nutre el cuerpo, es decir, la piel absorbe también sustancias nutritivas, minerales en particulares que tienen estas arcillas, que ayudan al organismo al proceso homeostático, al proceso de equilibrio. Otra herramienta maravillosa son los baños de aceite. Son herramientas de la medicina ayurveda, por ejemplo, que son utilizadas también por la naturopatía. Se utilizan aceites prensados al frío. En el caso del trópico y en el caso de Venezuela en particular, los más comunes y más usados y que son más accesibles son los de coco, prensado al frío, ajonjolí, también prensado al frío. Estos aceites se untan en todo el cuerpo abundantemente, ¿sí? De forma muy abundante, y igualmente de entre 30 a 45 minutos, todo el cuerpo, desde el cuero cabelludo hasta los pies, y se va haciendo un masaje, lo que va a permitir que, por un lado, el organismo, la piel absorbe vitamina E y otras grasas y otras vitaminas maravillosas, va a ayudar enormemente a la nutrición corporal, ¿sí? A relajarse, a estimular la eliminación vía piel, ayuda al sistema circulatorio. Es una extraordinaria herramienta. También ayuda a proteger la piel a través de la nutrición y eliminando las condiciones por las cuales pueden aparecer hongos, bacterias, entre otros elementos que puedan afectar la salud de la piel. Por otra parte, estos aceites también pueden ser utilizados cotidianamente, pero de una manera apenas superficial. Colocar una pequeña capa
de aceite en la piel va a permitir defenderse y protegerse, además de prevenir la aparición de hongos y otras afecciones de la piel por todo el tema, por un lado, de la capa protectora que genera el aceite, pero aparte de eso, también por un efecto del pH de la piel. Sí, va a evitar que el pH se convierta en un pH adecuado para la proliferación de entes patógenos que generan enfermedades. El baño de aceite, es importante decirlo, el baño completo ayurvédico de aceite, hay que hacerlo en la noche, ¿sí? Porque después de esa media hora, 45 minutos de abundante aceite en el cuerpo y de automasaje, que va a ayudar además a eliminar sustancias tóxicas de la linfa, hay que darse un baño con agua tibia y un jabón neutro, fuerte. Puede ser en Venezuela se usa que le llaman el jabón azul. O en Ayurveda se utilizaba la harina de garbanzo, ¿sí? En otros momentos era mucho más accesible y con la harina de garbanzo se untaba por la piel o inclusive con arcilla también se puede untar, pasar por toda la piel para eliminar el exceso de grasa, el exceso de aceite. Sin embargo, siempre queda algo de aceite que después al dormir, que va a ser mucho más sabroso dormir, en ese dormir la piel absorbe el excedente de aceite, lo cual genera un proceso de nutrición extraordinario. Se puede finalizar el baño de aceite como lo recomendaba el doctor Keshav, que es con champú de cayena. El champú de cayena se hace con las hojas de esta flor de cayena, que le llaman en Venezuela, también en Venezuela le llaman cachupina, y se utilizan unas 20 hojas de esta planta, se lava muy bien, se machacan, se dejan en 1 litro, 2 litros de agua. Mientras vas haciendo el baño de aceite durante esa media hora, 45 minutos, lo vas revolviendo. Esa agua se vuelve una agua con una sustancia mucilaginosa, se cuela para que no queden las hojas y al final del baño, después de que te sacaste el excedente de aceite, la última agua que te vas a agregar es el agua del champú de cayena. Esa agua no se retira, esa agua se deja escurrir, uno se seca, ¿sí? Y eso va a ayudar enormemente a equilibrar el sistema nervioso, a relajarse. Y si al final nos juntamos un poco de crema fabricado con cera de abeja y aceite de ajonjolí o sésamo en los pies, un pequeño masaje, y también se puede colocar sobre los párpados y en las sienes, masajeando una pequeña capa. Eso va a permitir, por ejemplo, tratar todos los problemas nerviosos, de estrés, de angustia y de insomnio. Y va a ayudar muchísimo a descansar muy bien. Si no tenemos esta crema de cera de abeja y aceite de sésamo, ajonjolí, se puede hacer con aceite de coco, aceite de ajonjolí, aceite de almendra, algún aceite. Recordemos siempre que tienen que ser productos sin aditivos sintéticos. Muchos productos que se nos venden como productos sanos para la piel tienen una gran cantidad de aditivos sintéticos que son, en definitiva, dañinos porque, por ejemplo, tienen trazas de aluminio, metales pesados como aluminio, entre otros, toxinas, que son difíciles de salir. Les cuesta mucho al organismo eliminar sustancias tóxicas. Y si lo que estamos procurando constantemente mantener el cuerpo desintoxicado, pues se hace bastante complejo cuando estamos incorporando constantemente a través de la alimentación, a través de los productos que utilizamos en la vivienda, la contaminación ambiental de la ciudad, entre otras cosas. Entonces, lo que tenemos es que evitar y ayudar al organismo a desintoxicarse, y lo primero es evitar utilizar productos contaminantes. Así que bueno, aquí tenemos una gran cantidad de herramientas terapéuticas naturales que son utilizados para casi cualquier tratamiento. Lo que hay es que interpretar a cada paciente, a cada grupo, a cada comunidad, ver qué recursos disponen y a partir de esos recursos que disponen y que conocen, porque a veces disponen pero no conocen, pero a través de esos recursos que disponen y conocen, reeducar para utilizarlos. Y en general lo que entonces, fíjense lo que estamos haciendo, igual que con la fitoterapia, es
ayudar al organismo a desintoxicarse y ayudar al organismo a nutrirse adecuadamente. Y aparte de eso, vamos a ayudar a desinflamar órganos, tejidos, articulaciones que puedan estar inflamadas por la intoxicación o por golpes o por elementos físicos o químicos, ¿sí? Así que todo eso va a ayudar a que el organismo vuelva a su estado de equilibrio. Y por supuesto, por la nutrición, incorporando más fitoquímicos, minerales, vitaminas e inclusive elementos extraordinarios como los rayos del sol, vamos a ayudar a que el organismo se recupere, se regenere. Así que bueno, esta es esta sesión sobre el uso de recursos naturales en la terapéutica desde